Bueno, agradezco también que se haya organizado este coloquio, sobre todo por la pertinencia de los temas que se han desarrollado. Y mi exposición, esta sí no cambió el título, ¿verdad? Este sí queda igual, es una reflexión teórica sobre una novelista mexicana llamada Cristina Rivera Garza. Y es paradójicamente una novelista teórica. Voy a explicar en qué sentido, ¿no? En una entrevista realizada con motivo de su última novela publicada, la escritora tamaulipeca Cristina Rivera Garza sentenció: el acto de escribir es el acto físico de pensar. Con esta frase, uno está en condiciones de percatarse del tipo de escritura de esta novelista. Una escritura corpórea, escindida, salvaje, híbrida y sobre todo una escritura teórica. Cristina Rivera Garza es una escritora anómala para la República Literaria Mexicana, aunque en sintonía con los signos de los tiempos. Tuitera, bloguera, cuentista clásica, ensayista teórica, poeta experimental, postconceptual, afirma ella, columnista del periodismo frío, profesora de universidad, historiadora y crítica literaria. Nada nuevo si pensamos que las actuales formas de distribución de la escritura atraviesan estos campos de experimentación literaria. Por el contrario, que los novelistas funjan como profesores universitarios, como el caso de David Miklos, que inauguró este coloquio, o Horacio Castellanos Moya, escritor hondureño, son una prueba o un síntoma de que la figura romántica del escritor, aquel que era capaz de vivir de la propia obra, ha sido sustituida por la figura económica del profesor universitario. En esta ocasión, me interesa realizar un ejercicio de hermenéutica invertida, interpretar la novelística de Cristina Rivera Garza con base en sus propias explicaciones teóricas. Esto es posible porque Cristina Rivera es una novelista teórica, no una novelista con sensibilidad filosófica o una historiadora con sensibilidad literaria. Para organizar mi exposición, que también acortaré por cuestiones de tiempo, son tres viñetas las que voy a trazar. Uno es el problema del mal y el archivo, otro es el tema de la ficción teórica y por último la ética del mal menor. Bien. Del mal de archivo al archivo del mal. Para Cristina Rivera, la literatura contemporánea, específicamente la escritura documental, construye los entramados narrativos a partir de un archivo, el lugar de producción de enunciados. El archivo codifica el sentido de lo decible, lo pensable y lo registrable. Sin embargo, el archivo puede ser entendido historiográficamente como un almacén de documentación pública con potencial democrático. El material de archivo es y seguirá siendo el documento, la pieza material que condensa los residuos inmateriales de la vida. Por tal motivo, si la escritura documental es una escritura de archivo, el archivo incluye la domiciliación del registro, el espacio institucional que, literalmente, consigna los signos, las trazas, las huellas de la actividad humana, pues el archivo congrega lo que la vida disgrega. Para Cristina Rivera Garza, el mal de archivo es uno de los motivos estéticos de la escritura documental, un tipo de escritura en la que ella, según su propia clasificación literaria, podría inscribirse, ya que la literatura de este tipo está construida fundamentalmente con registros documentales. Por ejemplo, la novela de Cristina, Nadie me verá llorar, reconstruye literariamente la historia de Matilda Burgos, una interna del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda en tiempos del Porfiriato. Esta novela es, paradójicamente, la traducción literaria de su tesis doctoral, Los amos de la calle, cuerpos, poder y modernidad en México, 1867 y 1930, defendida en 1995 en la Universidad de Houston. O mejor aún, Nadie me verá llorar es la versión novelada del archivo de la Castañeda. El archivo produce y registra el acontecimiento. Esto significa que el archivo administra el acontecimiento porque codifica la experiencia comunicable. El archivo y el acontecimiento se disgregan, se interpelan o se aniquilan mutuamente. La afirmación "no hay acontecimientos sin archivo" es falsa, pues supone que solo lo registrado adquiere el estatus de experiencia. Pero la experiencia requiere ser archivada para poder ser comunicada. Frente a esta atención experiencial del archivo, Cristina Rivera Garza asume que el problema reside en las actuales formas del registro del acontecimiento. Si antes la memoria y la oralidad ingresaban en un pacto testimonial y con ello la memoria operaba según los principios del relato oral, actualmente, en los tiempos del ciberespacio, la memoria se inscribe, se archiva, se almacena digitalmente. La memoria o se cuenta o se registra. Por consiguiente, la memoria es un acontecimiento archivable.
Esto supone que el investigador que indaga en los archivos del presente visita los registros actuales de la memoria, los aparatos y los soportes, los instrumentos y los medios. El historiador del presente o el novelista productor de ficciones teóricas, atento a los archivos más que a la memoria, investiga los nuevos modos del registro archivístico para producir un texto histórico o un artefacto literario. El mal de archivo es, ahora, un mal de los soportes y los aparatos. La era de los aparatos constituye así un nuevo régimen de historicidad. En contraste, Cristina Rivera Garza advierte, en alusión directa a un libro de Nathalie Pierre-Gayos, El futuro anterior del archivo, que las formas en cómo el archivo, cito, se implantan en la ficción. Ese es el tema de Cristina Rivera, cómo el archivo, que aparentemente tiene una referencia externa, indaga, transmita o se comunica o habita las narrativas contemporáneas, las modalidades en las que el escritor pacta con el archivo un contrato acontecimental. Dice Nathalie Pierre que la literatura modifica también las representaciones y las condiciones del proceso de archivación. La importancia del archivo para la literatura reciente es inevitable. En Los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación, Cristina Rivera Garza comenta que el material humano del escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa o del hondureño Horacio Castellanos Moya son un ejemplo reciente de apropiación política del archivo de sus países, ya que ambos escritores están interesados en identificar de manera novelada los sistemas de clasificación del archivo entero, pues no existe una indistinción estética entre documento histórico y texto literario. La misma Cristina Rivera Garza forma parte de este cúmulo de escritores que utilizan el archivo para producir un nuevo tipo de novela. Por ejemplo, la novela, la de material humano, es literalmente un archivo, pero es un archivo con nombres de desaparecidos ficticios. Es decir, juega con esta idea de crear un archivo estatal, y la novela, más que una novela, es un artefacto, está publicado por Anagrama, va simplemente las primeras 14 páginas diciendo nombres, señalando nombres de desaparecidos de la guerrilla de Guatemala, pero son nombres que al mismo tiempo son montajes de los sin nombres, ¿no? O las novelas de Horacio Castellanos Moya, que trata de reconstruir siempre los conflictos de la guerrilla salvadoreña como conflictos no externos, sino como males endémicos, males desde la estructura vital con la cual los salvadoreños se comunican entre sí. El punto relevante radica en que para estos escritores, extrañamente centroamericanos, el archivo permite destacar el aspecto procesal de la obra y, más importante que la trama, el libro es entendido como un dispositivo productor de acontecimientos, un proceso literario de formación archivística. La novela de archivo supone una crítica al soporte libro y a su vez una ficcionalización de los hechos históricos sin los cuales estas experiencias permanecerían ocultas. La novela permite la comunicación de un archivo que de otro modo permanecería sepultado por los registros de la memoria oficial. Por ejemplo, en Nadie me verá llorar, ella recupera el archivo de Matilda Burgos. Matilda Burgos no existe, o sea, no es el nombre de la paciente, pero a partir del expediente de una interna muy parecido, construye todo un entramado donde ella quiere relatar la historia de esta interna diferente a como ella lo experimentó y lo relató. Es decir, ella juega con la modificación de los hechos históricos. Y si Matilda Burgos hubiese podido salir, y si Matilda Burgos se hubiese curado, si Matilda Burgos no hubiese estado en la Castañeda, una institución que prácticamente inaugura la modernidad mexicana, entonces, ¿qué hubiese ocurrido con los acontecimientos históricos de la Castañeda? Estas ficciones históricas o modalidades literarias del archivo histórico son más que una alteración narrativa de los crímenes de Estado, ocasionada por la guerrilla en Guatemala o las vejaciones sociales de las instituciones psiquiátricas del México porfiriano. Son registros modernos de un archivo del mal. Las novelas de archivo, las novelas de escritura documental, las novelas que activan una ficción teórica, incuban una esperanza crítica al develar los males que inhiben los archivos no oficiales y conjuran el pasado problemático al reactivar los procesos de institucionalización pública del archivo. El archivo del mal, por ejemplo, registra a los excluidos, los sujetos subalternizados por las gramáticas oficiales. En Nadie me verá llorar, se opta por la elección de personajes que están al margen de la razón oficial: prostitutas, locos, médicos trastornados, profesores decadentes, periodistas policías, entre otros personajes
que en términos Foucaultianos serían aquellos que cuestionan la norma, que critican la normalidad. Finalmente, la obra de Cristina Rivera Garza constituye un registro literario del archivo del mal del México moderno. Un archivo que, frente a los problemas de una modernidad inconclusa e insuficiente, tiene como temas de reflexión crítica la enfermedad, la locura y la muerte. Para desmantelar la gramática de la historia oficial, Cristina Rivera Garza elige un entramado no aristotélico y opta por un modo etnográfico de contar historias. Si los libros oficiales de historia entraman los acontecimientos mediante una secuencia lineal y por extensión bajo un régimen de visualidad, la escritura de Rivera Garza recupera la dimensión sinestética del oído, escuchar a los muertos. Por ello ella utiliza la estructura del expediente médico, la estructura del diagnóstico en el cual no hay ni un principio ni un fin, pero que te da un margen de presencia. Segunda parte, ficción teórica y escritura documental. Históricamente, la novela y la historia son un género moderno, un dispositivo de la modernidad en la que el principio de subjetividad coincide con el principio de realidad. El problema comienza con los nudos irresueltos del tiempo moderno, con los efectos perversos de la modernidad. La modernidad almacena ruinas, registra las huellas de un crimen irresuelto. Por esta razón, los críticos de la modernidad ilustrada son arqueólogos de los archivos muertos, lectores de novela negra sin detectives y con crímenes sin cadáveres. En ese sentido, el escritor del presente está cercano al arqueólogo benjaminiano o al genealólogo Foucaultiano. Mantienen una nostalgia por el acontecimiento y una melancolía de la referencia. El interés por las ruinas discursivas está justificado en tanto que los escritores contemporáneos ponen atención en los archivos minúsculos o en los archivos de las vidas desordenadas. No obstante, existe un género literario que, al intentar identificarse con el archivo, lo conjura y lo elimina sin potencial emancipador: la novela histórica. Cristina Rivera Garza reconoce que la novela histórica es la forma moderna de la catácresis literaria, pues es incapaz de explicar las avenencias epistémicas del archivo moderno. La novela histórica no redime las actuales formas de la literatura contemporánea, autorreferencial y archiescrituraria, puesto que asume la existencia de un afuera de la escritura que imposibilita la absoluta descarga del archivo. Por un lado, el novelista contemporáneo es paradójicamente un historiador del registro de los acontecimientos. Por otro lado, los practicantes de la novela histórica codifican literariamente el archivo y convierten el archivo en un archivo fantasma. Liman la aspereza histórica del documento y monumentalizan el entramado narrativo de los hechos. Lo interesante es que estos novelistas cumplen la misma operación epistémica que los signadores de los documentos oficiales, institucionalizan los efectos discursivos del acontecimiento. Los practicantes de la novela histórica son así memoriólogos, sepultadores del potencial libidinal de la escritura histórica. Finalmente, a diferencia de las artes plásticas, el archivo no produce la novela, sino por el contrario, la novela aspira a comportarse como un texto histórico, ser productora de acontecimientos y de presencia. En efecto, el archivo no es el paso anterior a la novela, es el presente de la novela, el futuro pasado que actualiza el acontecimiento. Por este cambio de registro del archivo, de la Castañeda, considero que más que una escritura documental o una escritura conceptual, la obra literaria de Cristina Rivera Garza opera como una ficción teórica. La escritura documental difiere de la ficción teórica en la medida que el proceso de alegorización literaria de la ficción no solo produce objetos visuales o imágenes escritas, sino que además promueve un tipo de artefacto textual basado en la polifonía de las premisas teóricas. La primera elabora una literatura a partir de registros históricos documentados oficialmente. La segunda construye narraciones literarias en conjunto con proyecciones teóricas. Hay momentos en la novela de Nadie me verá llorar que literalmente se apropia de citas de Foucault y las escribe, y hace que la interna diga frases célebres de la arqueología del saber, ¿no? Y no cita ni nada. Entonces ahí está un ejercicio de apropiación donde hace hablar ahora a otro muerto, ¿no? Al muerto Foucault. La escritura documental revela la historicidad de los acontecimientos y los oculta por medio de un contrato ficcional. En cambio, la ficción teórica no supone ningún contrato, ni con los hechos históricos ni con la ficción, puesto que asume que todo acceso a la realidad está mediado por la teoría que permite entrever, distinguir, clasificar, archivar
eso que es nombrado mundo, incluso la forma de catalogación de un documento. A diferencia del historiador, para el novelista documental, la experiencia del archivo es traumática. Traumática no en un sentido psicoanalítico de una falta, sino en la forma filológica del origen o acceso al fundamento. La experiencia histórica advertida por el lector de escritura documental es análoga a la experiencia literaria que advierte el novelista cuando encuentra la voz de sus personajes, una despersonalización y una desapropiación textual con la cual la obra comienza a adquirir vida propia. Entonces lo que busca Cristina es producir efectos. El escritor como medium, el novelista como un aparato de comunicación histórica. El archivo se activa, el historiador y novelista siguen el dictado del documento de manera casi como si fuese una posesión, sin que esto demande una autonomía radical de las escrituras disciplinadas. El historiador documental deja de escribir para los historiadores y el novelista deja de pensar en públicos orquestados por el mercado editorial. Por esta razón, la presencia del documento constituye una epifanía histórica y una interrupción estética. Por un lado, la documentación histórica de la escritura documental implica una epifanía del expediente, una visibilización originaria de un lugar institucional en el que participa el Estado. La epifanía del expediente registra la existencia de los sujetos de la institución estatal. En Nadie me verá llorar, el título alude a la ausencia despersonalizada de los sujetos registrados por el Archivo Oficial de la Castañeda. El expediente de Matilde Burgos es ahora, trasladado al aparato estético de Cristina Rivera Garza, la materia prima de la ficción literaria. Sin embargo, la ficcionalización de los documentos no conlleva a que el expediente pierda el aura o la historicidad al momento de trasladarlos al campo literario, ni supone que una alegorización como parte de una estrategia estética de apropiación sea bien llevada. Por el contrario, y esta es la tesis fuerte, en la escritura documental, el documento literalizado disloca el aparato institucional a pesar de estar construido con un aparato estatal. Subvierte la lógica del archivo estatal al establecer un lugar institucional sin destinatario oficial. El expediente literario revela un origen histórico, pero impide un destino construido por el Estado. Por otro lado, el documento literalizado es una interrupción estética del archivo, porque redirecciona las fisuras del archivo de los consumidores de historias oficiales a los destinatarios cautivos. Hay una suerte de democratización del archivo. La hipótesis de Cristina Rivera Garza es que el documento, una vez que aparece e interrumpe la lógica oficial, adquiere una trayectoria oblicua, la eternidad o el olvido, y un destino final, los muertos. Dice Cristina Rivera: el lector de documentos históricos debe experimentar en ese momento la más artera posibilidad, una conexión frágil pero real con los mundos ultraterrenos y desconocidos, y acaso incognoscibles, el mundo de los muertos. Esta experiencia lectora, este asomo al archivo, es inevitablemente una experiencia melancólica, debido a que el lector de documentos visita el lugar del muerto. La epifanía de la presencia contiene a su vez la experiencia de una pérdida, la experiencia de la melancolía del expediente. Aquí podríamos establecer una relación con Michel de Certeau, donde la cita histórica, por ejemplo, el documento histórico es una cita con los muertos, pues al igual ese tipo de literatura es llevar a buen puerto esa cita, es decir, que esta cita sea posible. Por último, la última parte de esta exposición, duelo público y ética del mal menor. Siguiendo a Judith Butler, Cristina Rivera Garza asume que el duelo es la prueba de la vulnerabilidad humana. El duelo es así la manifestación psicológica y social de la aceptación pública de la pérdida del otro. El duelo es indicador de vulnerabilidad y factor de cambio ético, pues revela la fragilidad de la condición humana y opera como el cimiento simbólico de una ética de la responsabilidad colectiva fundamentada en la experiencia de la contingencia humana. En el duelo público, la desposesión y la precarización adquieren una dimensión compartida, ya que el dolor sentido por la muerte del otro vuelve al ser humano más vulnerable, y en este proceso olvida la extravagancia de la existencia y recupera la escritura documental. Es uno de los mejores instrumentos para referir el duelo público ocasionado por las muertes sin nombre, registradas por el archivo estatal. El duelo público reconoce que no existe una nuta vida, una vida al desnudo. El duelo público interpela éticamente al demostrar que no solo unas cuantas vidas son dignas de ser lloradas. El obituario debe alcanzar a los sin nombre y por extensión debe recuperar la dialéctica entre el daño que sufrimos y el daño que ocasionamos.
A esta actitud ética la nombro ética del mal menor. La ética del mal menor es el registro moral que indica que el mal humano es inevitable y que por tal motivo es necesario intentar reducirlo, mas no impedirlo. La ética del mal menor supone una antropología negativa no conservadora, una visión conflictiva del ser humano motivada por su fragilidad ontológica y acentuada por la precariedad orquestada por los aparatos punitivos del Estado moderno. A diferencia de la banalidad del mal kantiano, la ética del mal menor es un cálculo del daño, una administración de los recursos atroces, una teoría moral de los efectos no deseados de la acción violenta. La primera condición de la ética del mal menor consiste en la aceptación de la capacidad del ser humano para ocasionar, consciente e inconscientemente, un daño extremo. Por consiguiente, si el daño es inevitable y si el daño es una constante de la condición humana, entonces la vida ética consiste en aspirar a reducir el daño al mínimo posible. La ética del mal menor opera como una suerte de utilitarismo invertido, en la que la calidad de la acción moral depende del grado de daño ocasionado en los sujetos desprovistos de cuidado. De esta manera, a menor daño, mayor es la calidad moral de una acción. Por el contrario, la omisión o la no acción es el máximo daño, puesto que, más que la mala fe sartreana o la gracia davidiana, la no acción es una práctica de la invulnerabilidad, que, a fuerza de repetición, altera las condiciones de la recepción de la precariedad humana. La ética del mal menor es, finalmente, el monopolio de la violencia ilegítima, y advierte que, a diferencia de la tragedia griega, en la que el conflicto aparece en la lucha entre dos bienes, o en el cristianismo ortodoxo entre la lucha del bien y el mal, ese tipo de antignosticismo moral delibera acerca del impacto de dos tipos de males controlables, el mal menor y el mal inevitable. En consecuencia, la elección del mal menor implica un control de daño y simultáneamente un pensamiento del duelo fundamentado en una retribución no compensatoria de las acciones dañadoras. La ética del mal menor no es, por lo tanto, una solución moral a los problemas de la inmoralidad contemporánea, pues parte de una desconfianza en las instituciones humanas, sino que se trata de un diagnóstico postmetafísico. Los males modernos, aunque inevitables, conducen necesariamente a una rearticulación del sentido de la finitud, la precariedad y la vulnerabilidad humanas. Bueno, esto se encuentra en varias partes de las novelas de Cristina Rivera Garza. Siempre hay un cálculo del daño, nunca lo evita, no lo niega. Por eso algunos consideran que es una escritura pues, muy pesimista, muy necrótica, muy necrófila también, pero finalmente es una forma también de entender las actitudes vitales de la vida ética. Finalmente concluyo con una cita de un fragmento de la novela de Cristina Rivera Garza, Ya no nadie me verá llorar, sino La cresta de Ión, donde me parece que se sintetiza muy bien esta noción de ética del mal menor y sobre todo conecta con lo que planteó hace algún momento Felipe acerca de la desaparición. Cito parte de la novela: la desaparición es una condición contagiosa, todo el mundo lo sabe. Antes se creía que era algo externo, algo impuesto por un agente mucho más poderoso sobre la inocente víctima, usualmente de maneras brutales. Los mecanismos posteriores del mal varían mucho: mayor o menor grado de violencia, menos o más aislamiento, poco o mucho silencio. Pero el elemento común a todos ellos es y sigue siendo el contagio infeccioso, la contaminación física. Bien, finalmente cerraría que en los personajes de las novelas de Cristina Rivera Garza, además del cálculo del daño, hay, al tener tan presente la muerte, hay una recuperación, en este caso, de la vida, sobre todo de la vida de las internas, en la cual, como ya no tienen vida fuera de la institución, y ahí hay una reflexión interesante, una reflexión política interesante, no podemos ir fuera de la institución, entonces ellas conviven y logran aceptar de manera, y pongo aquí feliz, porque así parecen las novelas, el mal de la institución, ¿no? Es decir, gozan, y hay una suerte de plus de goce en aceptar los límites punitivos del Estado, ¿no? Bueno, lo dejaré aquí, muchas gracias.